Muy bien, vamos a ir a Deuteronomio capítulo 4. Deuteronomio 4. Y vamos a estar hablando de la santidad, sus hábitos y disciplina. La santidad, sus hábitos y disciplina. Y vamos a estar viendo la santidad desde una forma más práctica, tratando de aplicar lo que hemos visto hasta este momento, cómo el Señor nos ha estado instruyendo acerca de qué es la santidad, de cómo evitar la religiosidad externa, hipócrita, también el llamado necesario, urgente de la santidad, sabiendo que no es una opción. Y ahora vamos a ver algunos puntos más prácticos de cómo se ve la santidad en la práctica. Y en la primera sesión que yo estuvimos revisando la santificación y vimos que ser santificado significa ser apartado, ser diferenciado, apartado para los propósitos de Dios. Es una separación espiritual que se ve reflejada de manera externa en pureza moral. Estar apartado para los propósitos de Dios, y eso se ve explícitamente en la vida que vivimos, una pureza moral. Vivimos para la gloria de Dios cuando vivimos en santidad. Y vimos que la santidad produce temor, pero también es atractiva y nos lleva a parecernos más a nuestro Dios. Pero hay dos conceptos teológicos que quisiera expandir un poco más, y es acerca de la santificación posicional y la santificación progresiva. Es posible que algunos de ustedes conozcan estos términos, pero para otros puede ser nuevo. No es algo difícil y complicado, pero son términos fundamentales en nuestra vida cristiana. Cuando hablamos de santificación posicional, lo que estamos diciendo es que Dios toma al creyente y lo aparta posicionalmente. Lo aparta al reino de Jesucristo, lo saca del reino de las tinieblas y lo pone en el reino de su Hijo. Dice la palabra de Dios en Efesios que cuando estamos en Cristo, estamos donde Él está. Y si Jesucristo está sentado en los lugares celestiales, entonces nosotros estamos sentados ahí con Él. Estamos apartados, santificados para Él, para sus propósitos, pero también espiritualmente estamos apartados para Dios. Ese es el término santificación posicional, que habla de nuestra posición, ubicación espiritual. Estamos apartados para Dios. Pero hay un segundo término que algunos ya han mencionado en esta conferencia, y es el término santificación progresiva. ¿Qué significa esto? Hemos sido apartados posicionalmente, pero en el transcurso de nuestra vida cristiana estamos progresivamente siendo santificados. Estamos siendo transformados a la imagen de Jesucristo. Eso significa que una vez que nacemos de nuevo, el Espíritu Santo nos bautiza en el cuerpo de Cristo. El Espíritu Santo entra en nuestra vida y empieza a hacer una tarea de santificación. Hay personas que tienen preguntas acerca de cuál es la tarea del Espíritu Santo. Iglesias que tienen confusión acerca de qué es lo que hace el Espíritu Santo. Tal vez piensan que habla de tener experiencias extrañas. Hay personas que pueden hablar de formas extrañas o reaccionar de formas extrañas en servicios. Pero realmente la obra del Espíritu Santo, principalmente en la vida de los creyentes, es santificarnos, purificarnos. Usted quiere ver una iglesia llena del Espíritu Santo, no va a haber una iglesia llena de emociones extrañas, sino que lo que va a haber es una iglesia donde el fruto del Espíritu es evidente. Usted quiere saber si hay una persona que es llena del Espíritu Santo, entonces es a través del fruto de ese Espíritu que es evidente. Es más, cuando ustedes leen las epístolas y especialmente en Hechos, se decía que para poner a ciertas personas en ciertos cargos de la iglesia se necesitaba que fueran llenos del Espíritu, y los elegían según la llenura del Espíritu. Así que las personas podían saber objetivamente que había alguien que era lleno del Espíritu, no. Podían ver su vida, podían ver su familia y decir, esta es una persona llena del Espíritu. No era algo subjetivo, era algo objetivo que todas las personas podían ver. Usted mismo puede saber si está lleno del Espíritu Santo o no, si Él está haciendo una obra de santificación. Así que tenemos el concepto de santificación posicional, somos apartados para Dios, para sus propósitos, y espiritualmente estamos apartados para Él. Pero también hay una santificación progresiva, que es ese trabajo de purificación, de santificación, de debilitamiento del pecado en nuestra vida y de conformidad hacia la imagen de Jesucristo. Son dos conceptos fundamentales. Es lo que enseña 2 Corintios 3:18, pero todos nosotros, con el rostro descubierto,
contemplando como en un espejo la gloria del Señor, estamos siendo transformados en la misma imagen de gloria en gloria, como por el Señor, el Espíritu. Y una referencia a que cuando somos expuestos a la gloria de Cristo, a conocerlo con rostro descubierto, vamos siendo transformados a su imagen, vamos siendo más parecidos a Él. Miren, es muy importante aclarar que las obras de santificación, las obras que nosotros ejecutamos, son el resultado de la salvación verdadera. Es muy importante entender que no son necesarias para la salvación, pero una vez que Dios nos ha salvado, nos ha apartado posicionalmente, inevitablemente empezamos a producir buenas obras que son agradables a Dios. El árbol que es de determinado fruto, si es un árbol de mango, pues tiene que dar mangos. Y si usted es un creyente verdadero, el fruto inevitable son buenas obras agradables a Dios. Eso es lo que entendemos cuando hablamos de santificación progresiva. Es una muestra de la libertad que hemos recibido en Cristo y que ahora produce obediencia para Él. Así que vamos entonces a analizar la santificación progresiva, algunos elementos específicos desde Deuteronomio capítulo 4. Vayan a Deuteronomio capítulo 4 si ya están ahí. Vamos entonces a analizar, no vamos a leer todos los versículos inicialmente, sino que a medida que vamos estudiando vamos a ir leyéndolos, pero un poco de contexto. ¿Cuál es el propósito de Deuteronomio? Han pasado 40 años desde que Moisés fue llamado en la zarza ardiente. Fue el pasaje que estuvimos revisando hace unas horas. Israel había sido sacado de Egipto y han recorrido por 40 años el desierto y están próximos a conquistar la tierra prometida. Aquí tenemos a Moisés con 120 años. Saltamos 40 años rápido, ¿no? Está por morir y escribe sus últimas palabras. Y eso es lo que encontramos en Deuteronomio. Tal vez en los últimos meses de vida escribiendo esto a esta generación que está por entrar en la tierra prometida. Son las últimas palabras animando a Israel a ser fiel a Jehová y vivir en santidad. Y así poder entrar y poseer la tierra prometida y disfrutar la bendición de Dios. Y aunque los anima a la santidad, ¿saben qué pasa en Deuteronomio? Moisés también profetiza que no podrían ser obedientes completamente a Dios, sino que se rebelarían. Les dice: sean santos, vivan en santidad, pero ¿saben qué? Ustedes van a fallarle a Dios. Realmente, aunque esto era principalmente aplicado para el pueblo de Israel, aplica también para nosotros. Hay un llamamiento a la santidad, pero nosotros también sabemos que fallaremos y pecaremos. Y aquí en el capítulo 3 de Deuteronomio nos encontramos con 7 instrucciones relacionadas con la santidad progresiva que estamos llamados a seguir y entender si queremos crecer en nuestra semejanza al Dios Santo. Vamos a estar cubriendo más o menos 30 versículos. Y esto yo sé que les anima muchísimo para poder estar alertas y despiertos, ¿cierto? Pero vamos a tratar de irlo revisando poco a poco. Comencemos con la número 1. La santidad demanda seguir la palabra de Dios al pie de la letra. Esa es la primera instrucción en cuanto a la santidad progresiva que nos ayuda a crecer en semejanza a Dios. Lo primero es que la santidad demanda seguir la palabra al pie de la letra. Miren el capítulo 4 desde el versículo 1. Dice así: ahora pues, oh Israel, escucha los estatutos y los decretos que yo os enseño para que los ejecutéis, a fin de que viváis y entréis a tomar posesión de la tierra que el Señor, el Dios de vuestros padres, os da. No añadiréis nada a la palabra que yo os mando, ni quitaréis nada de ella, para que guardéis los mandamientos del Señor vuestro Dios que yo os mando. Vuestros ojos han visto lo que hizo el Señor en el caso de Baal Peor, pues a todo hombre que siguió a Baal Peor, el Señor tu Dios lo destruyó de medio de ti. Mas vosotros, que permanecisteis fieles al Señor vuestro Dios, todos estáis vivos hoy. Mirad, yo os he enseñado estatutos y decretos, tal como el Señor mi Dios me ordenó, para que los cumpláis en medio de la tierra que vas a entrar para poseerla. ¿Sí? ¿Cuál es la primera instrucción en estos primeros 5 versículos? La santidad demanda
seguir la palabra de Dios al pie de la letra. No hay forma de crecer en santidad separados de la palabra de Dios, de la instrucción de la palabra de Dios. Es fundamental. Varias observaciones. Por ejemplo, miren el versículo 1. Aquí se enfatiza que necesitamos prestar atención a la instrucción de la palabra de Dios. Escucha los estatutos y los decretos que yo os enseño para que los ejecutéis. Miren el versículo 2. Se prohíbe añadir o quitar de la instrucción de Dios, de su palabra. Está prohibido añadir cosas, que realmente es lo que se termina convirtiendo es en legalismo. Personas que añaden instrucciones más allá de la palabra de Dios. Los fariseos lo que hacían en la época del Señor Jesús es que ponían cargas pesadas, cargas más pesadas que lo que la Biblia instruía. Ellos no estaban dispuestos a llevarla, pero querían poner esa carga pesada sobre otros. No puedes añadir a la palabra de Dios, pero tampoco puedes quitar. La santificación está conectada con el entendimiento correcto de su palabra, con el estudio de su palabra. Y miren el versículo 3 y versículo 4. Hay consecuencias serias para aquellos que se alejan del Dios de la palabra. La santificación y la palabra de Dios están conectadas directamente. Y miren el versículo 5. Es un llamado a seguir la instrucción de pastores y maestros fieles a la palabra. En este caso Moisés recibiendo la palabra de Dios e instruyendo al pueblo. Y él les dice, sigan estas instrucciones que les he dado. La búsqueda de verdadera santidad siempre está asociada con la palabra de Dios. Siempre está asociada con la palabra de Dios. Realmente podemos conocer a Dios, su carácter, su voluntad, lo que Él desea para nosotros, solamente a través de la palabra de Dios. Su palabra inspirada. Sin la palabra no hay santificación. Así que toda familia que quiera crecer en santidad, toda persona que quiera crecer en santidad, toda iglesia que quiera crecer en santidad necesita estar expuesto a la palabra predicada de Dios de manera correcta, trazarla con precisión. El pueblo de Dios crece al ser alimentado por la palabra de Dios. No es el único elemento, pero es un elemento fundamental. Yo creo que en el crecimiento y en la madurez de nosotros como creyentes y como iglesias en conjunto, crecemos por dos elementos principales: la exposición de la palabra, pero luego ejemplos fieles de personas que viven según la palabra de Dios. Una persona llega a una iglesia, es instruido en la palabra de Dios y por ejemplo se le dice, mira, los esposos deben amar a sus esposas de esta manera, y luego esa persona puede ver a un esposo que ama sacrificialmente a su esposa y crece, es edificado. Una esposa de la misma manera, escucha la instrucción, pero luego ve ejemplos, los cuales puede imitar acerca de cómo crecer en santidad. Pero la palabra de Dios es fundamental. La búsqueda de verdadera santidad siempre está asociada a la palabra de Dios. Y es lo que Moisés les está diciendo: sigan los mandatos, sigan los estatutos. Van a entrar a poseer la tierra y necesitan seguir la instrucción que Dios ha dado. El rey David lo reconoció en el Salmo 19:7, cuando dice, la ley del Señor es perfecta, que restaura el alma. El testimonio del Señor es seguro, que hace sabio al sencillo. Los preceptos del Señor son rectos, que alegran el corazón. El mandamiento del Señor es puro, que alumbra los ojos. El temor del Señor es limpio, que permanece para siempre. Los juicios del Señor son verdaderos, todos ellos justos, deseables más que el oro, más que mucho oro fino, más dulces que la miel y que el destilar del panal. El Señor Jesucristo enfatizó exactamente lo mismo en Juan 17:17. Santifícalos en tu verdad, tu palabra es verdad. Y los apóstoles lo reafirmaron. En 1 Pedro 2 dice en el versículo 2, desead como niños recién nacidos la leche pura de la palabra, para que por ella crezcáis para salvación. Así que la palabra de Dios es fundamental para crecer en santidad. Pero aquí yo quiero hacer una advertencia. No basta con ser expuesto a la predicación sana de la palabra. Es más, si usted está en una iglesia bíblica, usted está en un lugar muy peligroso si usted no obedece la instrucción de la palabra. Realmente
la palabra tiene su efecto cuando una persona realmente la recibe y no es tan solamente un oidor de la palabra, sino que se convierte en un hacedor de la palabra. Para aquellas personas que escuchan y escuchan sermones expositivos, precisos de la palabra, pero no obedecen, lo que están haciendo es acarrear más condenación. Así que si usted es una persona que realmente no está queriendo obedecer la palabra de Dios y está expuesto cada vez más a predicación, lo que está haciendo es que está aumentando su juicio. Por eso digo que es peligroso estar en una conferencia como esta o en una iglesia cuando usted quiere ser un oidor desobediente, simplemente un oidor, pero no un hacedor de la palabra. Hay mayor compromiso. Al que más se le ha dado, más se le demandará. Voy a decirlo en los siguientes términos. Escuchar al Dios santo de la palabra, pero no obedecerlo, es aún peor que nunca haber conocido en absoluto algo de él. Si tú has estado expuesto a la sana doctrina, pero no acatas los mandatos de Dios, tu condenación será peor que alguno que no escuchó la predicación expositiva. Si pudiéramos ponerlo en términos gráficos, hay diferentes temperaturas en el infierno. Y para aquellos que han recibido mucho y lo han rechazado, su condena será peor. La condena de Judas es peor que otras condenas, tiene su lugar reservado en el infierno. Así que esto tiene consecuencias. No solamente ser expuesto a la palabra, sino que esa palabra nos transforme. Que queremos ser obedientes, que realmente deseamos cambiar, obedecer a nuestro Dios. El puritano Thomas Watson lo dijo así, preste atención: si oyes bien la palabra, practica lo que oyes. El oír solamente no será una súplica suficiente el día del juicio. No podrás simplemente decir: Señor, he oído muchos sermones. Entonces Dios te dirá: ¿qué frutos de obediencia diste? La palabra predicada no es solo para informarte, sino que es para reformarte, para cambiarte. Si oíste la palabra y no fuiste mejorado por ella, haberla oído aumentará tu condenación. Escuche con atención cómo termina Thomas Watson. Para oyentes desobedientes y sin gracia, cada sermón será como leña para calentar el infierno. Esto es fuerte, es serio. Miren lo que dice Deuteronomio capítulo 4. En primer lugar, estamos viendo que la santificación está relacionada directamente con seguir la palabra al pie de la letra. Deuteronomio 4:1 dice: ahora pues, oh Israel, escucha los estatutos y los decretos que yo os enseño para que los ejecutéis. ¿Quieres crecer en santidad? Obedece la palabra de Dios, conoce la palabra de Dios, pero ponla en práctica. No se trata de cuántos sermones has escuchado, sino de cuántos sermones se notan en tu vida. No se trata de cuántas veces has ido a la conferencia eclesia. Se trata de si realmente se nota en tu vida lo que has escuchado. Número 2, la santidad demanda guardar un testimonio externo. La santidad demanda guardar un testimonio externo. Miren el versículo 6 en Deuteronomio 4. Así que guárdalos, hablando de los mandamientos de Dios, de la palabra de Dios, así que guárdalos y ponedlos por obra, y ponlos por obra, porque esta será vuestra sabiduría y vuestra inteligencia ante los ojos de los pueblos, que al escuchar todos estos estatutos dirán: ciertamente esta gran nación es un pueblo sabio e inteligente. ¿Cuál es la segunda instrucción en cuanto a la santificación progresiva? Que la santidad demanda guardar un testimonio externo. Ya lo voy a explicar un poco, porque no estoy contradiciendo los mensajes que ha dado David. Pero Dios busca para sí un pueblo santo y diferente que cumpla sus mandatos. Y cuando este pueblo es santo, inevitablemente lo que sucede es que su santidad se refleja de manera externa y esto impacta a las personas que están alrededor. El propósito de Dios con Israel era que vivieran de una manera tan diferente, tan llamativa, que personas quisieran conocer al Dios de Israel. Cuando conocieran el poder de ese Dios, pero también cuando vieran que vivían de una manera completamente santa y diferente. Y ellos pudieran decir: entonces, yo quiero conocer de ese Dios.
Hace unos meses en nuestra iglesia llegó una mujer y el Señor la salvó. Y esta mujer empezó a cambiar en su hogar. Empezó a tener una transformación en su actitud, en la manera en cómo se refería a su esposo, cómo servía en su hogar. Y su esposo ya sabía que ella iba hace años a iglesias, pero él empezó a ver algo diferente en ella. Y cuentan, cuando estaban contando su testimonio como familia, cuentan que él un día salió un viernes y se emborrachó, ¿sí? Llegó al otro día o llegó tarde en la noche y cuando se despertó en la mañana, su esposa le tenía un desayuno y estaba cariñosa con él, respetuosa, y él dice que se asustó. Dijo como, ¿qué está pasando aquí? Él lo que había tenido por años era una cantaleta tremenda y sucede que ella fue respetuosa con él, fue amable, le quiso mostrar cariño, cómo podía atenderlo. Y resulta que este hombre fue tan impactado por ese pequeño acto que él le dijo, algo ha pasado contigo, tú eres completamente diferente. ¿Y sabes qué? Yo quiero conocer entonces el Dios al que tú estás siguiendo ahora. Pasaron los meses y el Señor lo salvó a él también y puede contar ese testimonio. El impacto de la santificación de un testimonio externo impacta a las personas que están alrededor. Y es lo que el Señor les estaba diciendo a través de Moisés. Vivan de una manera sabia, vivan según mis estatutos, y esto va a ser conocido por otras naciones. Y así, entonces el Dios de Israel va a poder ser alabado por todas las naciones de la tierra. Por supuesto sabemos la historia, que Israel no siguió los mandatos del Señor y pues no se cumplió ese propósito. Pero esa es la intención del Señor. Santidad que demanda guardar un testimonio externo. Miren el versículo 6. Así que guárdalos y ponlos por obra, porque esta será vuestra sabiduría y vuestra inteligencia ante los ojos de los pueblos, que al escuchar todos estos estatutos dirán, ciertamente esta gran nación es un pueblo sabio e inteligente. La santidad del pueblo de Israel tenía el propósito de que otras naciones observaran y fueran atraídos a adorar al Dios de Israel. Si ellos eran diferentes y demostraban que su Dios era diferente y superior a los otros ídolos, serían atraídos. El Señor, por supuesto, es quien haría esta obra soberana, pero el medio que utilizaría es la santificación de su pueblo. Y esto siempre funciona así. Dios es soberano en salvar. Este caso que les conté, el Señor es soberano en salvar a ese esposo, pero el medio que Dios utilizó en ese caso fue el testimonio de esta mujer en su casa. Lo mismo sucede con sus hijos. Sus hijos van a ser salvos o no por la decisión soberana de Dios, pero tal vez Dios toma la decisión de que el medio de salvación sea la oración y el testimonio de unos padres fieles en su casa, dando testimonio a sus hijos de lo que significa ser un creyente verdadero. Dios es soberano y Él salva, pero Él utiliza medios y Él determina los medios. Y comúnmente los medios que Él utiliza somos nosotros dando testimonio del Dios que tenemos. 3 diferencias entre el pueblo de Dios que lo harían atractivo. Miren el versículo 6. Este sería un pueblo que se caracteriza por inteligencia y sabiduría. Versículo 7. Este es un pueblo que se caracteriza por cercanía y la bendición de Dios. Miren el versículo 7. Porque qué nación grande hay que tenga un Dios tan cerca de ella como está el Señor nuestro Dios siempre que le invocamos. Este es un pueblo que se diferenciaría porque tendrían a su Dios cercano, mostrando su poder. Y miren el versículo 8. O qué nación grande hay que tenga estatutos y decretos tan justos como toda esta ley que hoy pongo delante de vosotros. Este es un pueblo que sigue una ley santa, diferente y justa. Pueblo diferente. Y miren que esto está escrito para Israel, pero realmente todo esto está refrendado nuevamente en el Nuevo Testamento para aquellos que están en Cristo. Un pueblo sabio, inteligente, un pueblo que se caracteriza por la cercanía y la bendición de su Dios, y un pueblo que sigue una ley santa, diferente y justo. El testimonio externo de los creyentes en su santidad es fundamental como plataforma para alcanzar a los perdidos.
Es lo que enfatiza la Biblia. Miren lo que dice en Mateo 5:16. Así brille vuestra luz delante de los hombres, para que vean vuestras buenas acciones y glorifiquen a vuestro Padre que está en los cielos. Y en 1 de Pedro 2:12, mantened entre los gentiles, que es una referencia a los incrédulos, una conducta irreprochable, a fin de que aquello en que os calumnian como malhechores, ellos por razón de vuestras buenas obras, al considerarlas, glorifiquen a Dios en el día de la visitación. Y el punto es, mira, conviértete en un trabajador tan santo, un trabajador tan excelente para la gloria de Dios, que otras personas en tu trabajo se pregunten por qué tú trabajas de una manera tan diferente. Y que la única explicación que haya es, lo que pasa es que Cristo vive en mí. Lo que pasa es que yo sigo al Dios de las Escrituras y por eso es que soy tan diferente. Que Él se lleve la gloria y las personas entonces pueden conocer al Dios de las Escrituras. Pero resulta que a veces las personas se presentan en el trabajo y dicen yo soy cristiano y resulta que es el trabajador más perezoso. El que trabaja peor de todos. Bueno, sería mejor que usted mejor no diga nada. 1 Timoteo 3:7, debe gozar también de una reputación entre los de afuera de la iglesia para que no caigan en descrédito y en el lazo del diablo, hablando de los requisitos de un pastor, que debe tener un testimonio conocido aún entre los de afuera para poder estar en el ministerio. Y saben algo que me llama mucho la atención de la vida de Timoteo, es que en Hechos 16 se dice que Pablo, cuando llegó ahí a la ciudad donde estaba Timoteo, dice que todas las personas daban buen testimonio de la reputación de Timoteo. Así que esta idea de tener una buena reputación y un testimonio externo que agrada al Señor, por supuesto no tiene que ser algo hipócrita, tratando de fingir, tratando de tener una buena reputación pero fingida. Pero por supuesto que la buena reputación, tener un testimonio que agrada al Señor externo, es algo que es de bendición. ¿Qué hizo Pablo cuando le dijeron, hay un jovencito que es fiel y que lo conocemos desde pequeño y ha seguido al Señor? Pues Pablo dijo, entonces este es un hombre que quiero incluir para la misión. Así que el testimonio es importante. Eso nos da paso a la tercera instrucción en cuanto a la santificación progresiva. Número 3, la santidad demanda guardar un testimonio interno. Si la anterior fue que la santidad demanda guardar un testimonio externo, aquí vamos a hablar de lo interno. La santidad demanda guardar un testimonio interno. Miren el versículo 9. Por tanto, cuídate y guarda tu alma con diligencia, para que no te olvides de las cosas que tus ojos han visto y no se aparten de tu corazón todos los días de tu vida. Mira ahí el versículo 9. Cuídate. Guarda tu alma con diligencia. Y allá al final del versículo 9, no se aparten de tu corazón. Aquí el alma y el corazón en la Biblia, ustedes saben que hace referencia a la parte inmaterial del ser humano. Y lo que está diciendo Moisés ahí a los israelitas es, guarden su corazón, guarden las instrucciones dentro, en su corazón, guarden la parte interna, porque es de lo interno que brotan nuestras acciones. ¿Saben qué es el corazón según las Escrituras? O el alma, que son realmente palabras intercambiables, alma, corazón, el hombre interior. Es el centro de operaciones que tenemos. Es esa conversación interna que usted tiene todo el día. Tal vez usted pensaba que usted estaba loco y que usted era el único que hablaba solo con usted mismo todo el día, pero no, todos tenemos una conversación interna. Estamos hablando con nosotros, reflexionamos acerca de cosas, nos hablamos a nosotros mismos. Eso en un cierto sentido es un reflejo del corazón, la conversación interna, lo que hay dentro, en el interior del ser humano. Y lo que está exhortando Moisés es que guardemos esa parte interna. Es lo que albergamos en nuestra mente, que finalmente se ve reflejado en nuestras acciones. Y por eso la Biblia hace un énfasis una y otra vez en que la batalla por la santidad es al nivel del corazón. Miren el versículo 9. Por tanto, cuídate y guarda tu alma con diligencia, para que no te olvides de las cosas que tus ojos han visto y no se aparten de tu corazón todos los días de tu vida.
Ese término que aparece ahí, cuídate, guarda. Hablan de perseverar, de vigilar como un centinela lo que pasa dentro de nuestra alma, dentro de nuestro corazón. Estar atento, estar alerta, no darnos ventaja de lo que estamos pensando o maquinando. ¿Saben cuáles son los enemigos que tenemos en esta guerra por la santificación? Está Satanás y los demonios, está el mundo que nos bombardea con ideas infectadas y dañinas, pero tenemos también nuestra propia naturaleza pecaminosa, un corazón que es engañoso y necesitamos estar atentos al interior, necesitamos estar alertas como centinelas de nuestra alma, suplicando al Espíritu Santo que fortalezca nuestro interior. Como enfatiza el versículo 9, estar atentos de no olvidarnos del Señor, de sus obras y de su palabra. Eso en términos del Nuevo Testamento es fortalecer el espíritu y debilitar la carne. No sé si a veces le ha pasado que usted piensa y dice, pero ¿por qué surgen estas ideas? ¿O por qué estoy tal vez más malhumorado? ¿Por qué estoy como más impaciente? Bueno, la mayoría de las veces eso sucede estando en la vida cristiana, habiendo sido salvados, apartados. Sucede porque nosotros mismos estamos fortaleciendo la carne y no fortaleciendo el espíritu. Si lo que estamos haciendo es leer noticias, fortaleciendo la carne, perdiendo el tiempo, viendo redes sociales, ¿qué es lo que sucede? Nuestra carne está tomando fuerza, está siendo fortalecida y luego los resultados externos de la carne pues son evidentes. Nos preguntamos por qué estamos tan débiles espiritualmente. Pues porque no estamos fortaleciendo el espíritu, el interior, sino que estamos fortaleciendo la carne. Y lo que nos llama la palabra de Dios es a que debilitemos la carne y fortalezcamos el espíritu. Y no puede estar uno neutro. Usted con todo lo que está haciendo durante el día está o fortaleciendo el espíritu o fortaleciendo la carne. Nunca estamos neutros. Con cada cosa que hacemos, desde que nos levantamos, es una batalla entre fortalecer la carne o fortalecer el espíritu. Es una guerra y necesitamos, por supuesto, fortalecer nuestra alma, nuestro hombre interior. La santidad demanda guardar un testimonio interno. A Dios le interesa principalmente nuestro testimonio interno. Ya lo vimos que lo externo es importante, pero a Dios le importa aún más nuestro interior. Primera de Samuel 16:7. Pues Dios ve no como el hombre ve, pues el hombre mira la apariencia exterior, pero el Señor mira el corazón. Primera de Timoteo 4:16. Ten cuidado de ti mismo y de la doctrina. Persiste en ello, pues haciendo esto te salvarás a ti mismo y a los que te oyen. Y segunda de Corintios 4:16. Por tanto, no desmayamos antes, aunque nuestro hombre exterior se va desgastando, el interior, no obstante, se renueva de día en día. Aquí, ¿cuál es el llamado? A que guardemos nuestra mente, nuestros pensamientos, lo interno en esta guerra por la santificación, nuestras reflexiones. Y aquí es un llamado a matar el pecado desde la raíz. Cuando la simple idea aparece, luchar con él a ese nivel. Ese es nuestro llamado. Guardar como un centinela nuestra alma, lo interno, guardar las motivaciones, es pedirle al Señor, estoy haciendo esto para ti, pero Señor, a veces se mezcla con motivaciones que no son adecuadas, ayúdame, perdóname, desde el interior estar luchando en contra del pecado. Cuando venga la envidia hacia alguien, en ese mismo momento la sola idea, entonces decir, Señor, perdóname. Esa actitud que estoy teniendo, esa manera como estoy contestando es porque hay algo interno. Tal vez nadie se dio cuenta, pero el Señor sí lo sabe y tú lo sabes. Así que inmediatamente, al nivel del corazón, lucha contra el pecado al nivel interno. Cuando se pase por la cabeza el más mínimo pensamiento de lujuria, arrepiéntete rápido, suplica por ayuda. Cuando haya codicia en nuestro corazón, cuando haya falta de contentamiento, ruega a Dios desde lo más interno de tu alma para que te ayude. Recuerda la palabra en tu corazón, es la exhortación que está dando
Moisés ahí al pueblo. Número 4. La santidad demanda ser proclamada a las siguientes generaciones. La santidad demanda ser proclamada a las siguientes generaciones. Miren ahí desde el versículo 9. Por tanto, cuídate y guarda tu alma con diligencia, para que no te olvides de las cosas que tus ojos han visto y no se aparten de tu corazón todos los días de tu vida. Y miren el final del versículo 9. Sino que las hagas saber a tus hijos y a tus nietos. Versículo 10. Recuerda el día en que estuviste delante del Señor tu Dios en Horeb, cuando el Señor me dijo, reúneme al pueblo para que yo les haga oír mis palabras, a fin de que aprendan a temerme todos los días que vivan sobre la tierra y las enseñen a sus hijos. Y os acercaréis pues y permaneceréis al pie del monte, y el monte ardía en fuego hasta el mismo cielo, oscuridad, nube y densas tinieblas. Entonces el Señor os habló de en medio del fuego. Oíste su voz, solo la voz, pero no viste figura alguna. Y Él os declaró su pacto, el cual os mandó poner por obra, esto es los 10 mandamientos, y los escribió en 2 tablas de piedra. Y el Señor me ordenó en aquella ocasión que os enseñara estatutos y decretos a fin de que los cumplieras en la tierra a la cual vas a entrar para poseerla. ¿Cuál es el énfasis aquí? Ustedes han recibido instrucciones, estatutos de parte de Dios, y ahora su tarea es proclamarlo a sus hijos y a sus nietos. En el caso de Moisés, él recibió la instrucción y ahora él tiene la tarea de proclamarlo al pueblo, y el pueblo tenía la tarea de enseñarlo a sus hijos y a sus nietos. La santidad demanda ser proclamada a las siguientes generaciones. Dios le dio instrucciones a Moisés y luego Moisés al pueblo, y el pueblo tenía que enseñarla a sus hijos. Y ustedes saben, si han leído el Antiguo Testamento, que Israel faltó a esta instrucción una y otra vez, de no instruir a las nuevas generaciones en lo que Dios había hecho. Y nosotros no podemos fallar en esa tarea. Nuestra tarea principal como cristianos es vivir en santidad para Dios y llevar a la siguiente generación a que pueda creer también en nuestro Señor. Y aquí, por supuesto, esta aplicación principal es para el hogar. Enséñale a tus hijos de los caminos de Dios. Es posible que algunos de sus hijos ni siquiera conozcan cómo es que el Señor los rescató a ustedes de las tinieblas. Es posible que algunos de ustedes ni siquiera le han contado a sus hijos lo que el Señor ha hecho en el pasado. Ustedes no han proclamado lo que Dios hizo, cómo lo rescató. Hay hijos que no conocen el testimonio de salvación de sus padres. Cuéntales lo que Dios ha hecho por ti, cómo has visto la fidelidad de Dios en el pasado. Háblales del pecado, de la santidad, del infierno. Háblales de Jesucristo y que solo hay salvación en Él. Eso es lo que tiene que hacer un papá una y otra vez. Eso es lo que significa disciplina bíblica. Cuando un papá instruye a su hijo que ha pecado y lo disciplina, principalmente tiene que ser una oportunidad para proclamar el evangelio a ese hijo, contándole lo que Dios ha hecho, la salvación, pero también explicándole, mira, estás recibiendo esta disciplina porque el pecado siempre trae dolor. Si tú te arrepientes, hay reconciliación, hay paz. Pero si tú no te arrepientes, si tú sigues tu camino de desobediencia, hijo, un día no va a ser este dolor como el que estás experimentando en este momento, sino que va a ser un dolor eterno siendo castigado por Dios. Y esto es lo que tiene que hacer un padre una y otra vez. ¿Saben? Es más fácil no disciplinar a los hijos, porque estas conversaciones toman tiempo y hay que explicarlo una y otra vez. Pero un padre que está comprometido con transmitir la instrucción de Dios a sus hijos, va a estar haciéndolo una y otra vez, constantemente, cuando va por el camino, cuando está en la casa, hablando de lo que el Señor ha hecho, hablando de la salvación que hay en Jesucristo, una y otra vez. La santidad demanda ser proclamada a las siguientes generaciones. Háblales de la ley de Cristo, de sus mandatos, de lo bueno que son. Enséñales a amar la iglesia y a servir a Cristo de todo corazón. Hay personas que se preguntan por qué sus hijos, cuando cumplen 17 años, 18 años, se van de la iglesia y no quieren la iglesia. Y lo único que dicen es que esa iglesia es una iglesia llena de hipócritas, de mentirosos. Y se preguntan por qué. Bueno, porque tú tal vez llevas 17 años saliendo todos los domingos
a decir que en la iglesia todos son unos hipócritas, que todos son unos mentirosos. Tú mismo has cultivado ese camino para que luego ese muchacho no ame la iglesia, sino que deteste la iglesia y cuando está independiente simplemente se quiera ir. Enséñale a tus hijos a amar a Jesucristo y amar la iglesia. Sirve en medio del cuerpo de Cristo con tus hijos. Así que la santidad demanda ser proclamada a la siguiente generación. Y número 5, la santidad demanda guardarse de toda clase de idolatría. Miren el versículo 15. Así que guardaos bien, ya que no viste ninguna figura el día en que el Señor os habló en Horeb en medio del fuego. Es lo que está haciendo acá. Pues es un énfasis en la santidad de Dios. Le está diciendo, ustedes no vieron nada, porque en la esencia de Dios, Dios es invisible. No hay ninguna forma o figura que ustedes puedan ver de mí o como me puedan ustedes describir. Ustedes no pueden ver la gloria y la santidad de Dios de manera plena porque Él es completamente diferente y no podemos nosotros percibirlo con nuestros sentidos. Por tanto, no se atrevan ustedes a hacer una imagen ni en sus mentes ni ninguna forma que trate de reflejar su esencia, porque eso es idolatría. Miren lo que dice el versículo 15. Así que guardaos bien, ya que no viste ninguna figura el día en que el Señor os habló en Horeb de en medio del fuego. No sea que os corrompáis y os hagáis para vosotros una imagen tallada semejante a cualquier figura, semejanza de varón o hembra, semejanza de cualquier animal que está en la tierra, o a semejanza de cualquier ave que vuela en el cielo, o semejanza de cualquier animal que arrastra sobre la tierra, o semejanza de cualquier pez que hay en las aguas debajo de la tierra. No sea que levantes los ojos al cielo, veas al sol, la luna, las estrellas y todo el ejército del cielo y seas impulsado a adorarlos y servirlos. Cosas que el Señor tu Dios ha concedido a todos los pueblos de debajo de todos los cielos. Pero a vosotros el Señor os ha tomado y os ha sacado del horno de hierro de Egipto para que fueras pueblo de su heredad como lo sois ahora. Es lo que les está diciendo. Tengan cuidado de adorar cualquier cosa que sea parte de esta creación. Cualquier cosa que no sea el Dios Santo, tengan cuidado de adorarlo. Ya bien sea animales, personas, las estrellas, el cielo, cualquier cosa. No adoren nada que no sea el Creador, que no sea el Dios Santo. El versículo 16, cuidado con adorar a un hombre o una mujer, un ser creado. Miren el versículo 17 y 18. Cuidado con adorar a algún animal creado. Versículo 19, cuidado con adorar los cuerpos celestiales, como el sol, las estrellas, la luna. Aquí lo que está diciendo es cuidado de adorar algo que sea una criatura y no el creador. Aquí el punto es claro. El único que merece adoración es el Dios Santo, ya que Él es diferente, trascendente, superior. Él es el único digno de adoración. Pero tal vez algunos piensan acerca de la idolatría y decimos, bueno, tal vez yo no estoy tentado a adorar las estrellas o hacerme una figura de un animal. Yo no estoy pensando en hacer un becerro de oro. Pero todos tenemos la tendencia a adorar algo. ¿Sí? Y nuestra inclinación pecaminosa es a adorar algo más que no es Dios. Y eso significa idolatría. ¿Saben qué es la idolatría? No solamente cuando usted tiene una escultura en su casa que usted adora o exalta, sino que la idolatría significa darle el lugar a algo más que no es Dios. Cuando usted pone a alguien o algo en el lugar de Dios, entonces eso se convierte en idolatría. Usted se convierte en un idólatra. Esa realmente es la idolatría, es lo que está diciendo Moisés acá. No pongan como el centro de su adoración cualquier cosa creada. Si no es Dios, entonces no tiene lugar para la adoración y es idolatría. Por ejemplo, ustedes y yo podemos idolatrar una persona, un jefe, hijos, alguien que le roba el lugar a Dios. Cuando tú pones a una persona en el lugar de Dios, entonces eso se convierte en idolatría. Por ejemplo, tú puedes idolatrar a un líder religioso, a un pastor. Y saben, puede ser un buen pastor,
Puede ser un pastor que hace bien su trabajo, que predica la palabra, pero alguien lo convierte en un ídolo y le da el lugar que solamente pertenece al Dios, al Creador. ¿Saben? La idolatría es tan peligrosa que nosotros podemos llegar a idolatrar cosas que son buenas. Cosas que son buenas. Por ejemplo, una persona que quiere que sus hijos sean salvos y se puede convertir en una idolatría eso. Y está controlado por el temor de que sus hijos no sean salvos. Y justamente lo que hace, porque tiene eso como un ídolo, que es algo bueno, pero le está quitando el lugar a Dios, entonces justamente el ídolo se escapa cada vez más de él. O una esposa que quiere que su esposo la ame. ¿Eso es algo bueno? ¿Que las esposas quieran que sus esposos los amen? Sí, es bueno, pero no se puede convertir en tu ídolo. O un esposo que quiere que su esposa lo respete. ¿Es algo bueno? Sí, pero no se puede convertir en tu ídolo. El único que es digno de nuestra adoración, de nuestra búsqueda, el único que puede darnos confianza, seguridad, tranquilidad, es Dios mismo. Y cuando pones algo más en el lugar de Dios, eso se convierte en idolatría. Aún cosas buenas pueden convertirse en idolatría. El dinero puede convertirse en un ídolo. Las posesiones de cualquier tipo. Y miren, somos tan terribles que saben, el ministerio se puede convertir en un ídolo. Algo que es bueno, pero se puede convertir en un ídolo, que le está quitando el lugar a Dios. Y es tan tremendo esto, pero si somos del Señor, Él es tan bueno y amoroso que Él puede llegar a quitarte el ídolo, si tú eres de Él. Dice como estás buscando y persiguiendo el ídolo, pero sabes que el ídolo cada vez está más lejos. Podemos convertir en un ídolo cualquier cosa creada. Pueden ser cosas intrínsecamente malas o cosas buenas, pero que le quitan el lugar a Dios. ¿Cómo entonces identificar si estamos en idolatría? Miren, aquí un autoexamen de cómo saber si uno está en idolatría. Si pierdes el ídolo o hay una posibilidad remota de que se escape, eso te llena de temor. Estás completamente temeroso de que el ídolo se pierda. Puede ser una persona, puede ser un trabajo, pueden ser las posesiones, puede ser el ministerio, pero el ídolo te controla. Tienes demasiado temor a perderlo. Tu ídolo se ha convertido en la fuente de seguridad en vez de Dios. Y miren que aquí podemos ver que muchas veces sin darnos cuenta podemos estar cayendo en idolatría, dándole lugar a algo que solamente pertenece a Dios. Y el Señor dice que es idolatría. Tu ídolo es realmente lo que te produce alegría. Cuando tienes el ídolo cerca, eso es lo que te produce alegría y no tu relación con Jesucristo. Es poner en el lugar de Dios algo creado. Es adorar la criatura en vez de al Creador. Eso es idolatría. Nos produce temor perderlo. Se convierte en la fuente de seguridad. Es lo que da alegría. Bueno, esas características quiero decirles que están reservadas únicamente para que las tengamos hacia el Dios Santo. Él debe ser mi temor. A Él es a quien debo temer. Debo temblar de solamente pensar que me pudiera alejar de Dios. Él es la fuente y tiene que ser la fuente de mi seguridad. Y lo que me debe producir gozo es mi relación eterna con Jesucristo. Pero saben, por ejemplo, el dinero es una de las fuentes más grandes de idolatría. ¿Por qué? Porque el dinero produce algo de seguridad. Y por eso la Biblia dice cuidado. Porque cuando tenemos la billetera y la cuenta de banco llena, nos sentimos como un poco más seguros. No quisiéramos tener que orar un día, Señor, dame el pan de cada día. No nos gusta. Queremos estar asegurados. Queremos que eso sea nuestro castillo fuerte. Pero el Señor dice que Él es el único que tiene esa posición reservada para Él. Y tenemos que revisarnos e ir en contra de la idolatría para crecer en santidad. Nuestro temor está reservado para Dios. Nuestra fuente de seguridad debe ser Dios. Nuestra fuente de gozo debe ser Dios. Y todo lo demás es idolatría. Y saben, si somos sinceros, constantemente estamos cayendo en idolatría. Y tenemos que pedir perdón al Señor. ¿Qué
está poniéndose en el lugar de Dios en tu vida? Bueno, confesemos nuestro pecado y pidamos al Señor que tenga misericordia de nosotros y que Él sea nuestra seguridad, que realmente en Él estemos gozosos, que Él sea nuestra fortaleza y nada más. Número 6, la santidad demanda recordar que Dios no hace acepción de personas. Miren Deuteronomio 4, el versículo 21. Y el Señor se enojó conmigo a causa de vosotros y juró que yo no pasaría el Jordán, ni entraría en la buena tierra que el Señor tu Dios te da por heredad, porque yo moriré en esta tierra y no cruzaré el Jordán, mas vosotros pasaréis y tomaréis posesión de esta buena tierra. Guardaos pues, no sea que olvidéis el pacto que el Señor vuestro Dios hizo con vosotros, y os hagáis imagen tallada en forma de cualquier cosa que el Señor tu Dios te ha prohibido, porque el Señor tu Dios es fuego consumidor, es Dios celoso. ¿Cuál es esta sexta característica de la santidad? La santidad demanda recordar que Dios no hace acepción de personas. Y miren, estos versículos tienen que hacernos temblar, porque ¿qué está relatando aquí? Ustedes recuerdan que Moisés se le dieron unas instrucciones a Moisés para que pudiera dar agua al pueblo de una roca, y Moisés no siguió las instrucciones al pie de la letra. No hizo su ministerio como el Señor le había demandado que lo hiciera. Y la disciplina que recibió Moisés es que Moisés no iba a poder entrar en la tierra prometida con el pueblo que él mismo había liberado. Miren el capítulo 3 y miren el versículo 25, que es el capítulo anterior. Miren el versículo 25 al 29. Esta es la oración de Moisés diciéndole al Señor: permíteme entrar a la tierra prometida. Imagínense esta situación de Moisés siendo el que ha liberado, el que el Dios utilizó para liberar a Israel y para poderlos llevar a la tierra prometida, y el Señor le dice: tú no vas a entrar a la tierra prometida, porque había pecado en contra de Dios, porque no había santificado a Dios. Miren el versículo 25. Permíteme, te suplico, cruzar y ver la buena tierra que está al otro lado del Jordán, aquella buena región montañosa y el Líbano. Pero el Señor se enojó conmigo a causa de vosotros y no me escuchó. Y el Señor me dijo: basta, no me hables más de esto. Sube a la cumbre del Pisga y alza tus ojos al occidente, al norte, al sur y al oriente, y míralo con tus propios ojos, porque tú no cruzarás este Jordán. Pero encarga a Josué y anímale y fortalécele, porque él pasará a la cabeza de este pueblo y él les dará por heredad la tierra que tú verás. Y nos quedamos en el valle de frente a Bet Peor. Y luego tenemos los versículos que leímos en el 4:21. ¿Saben qué está diciendo? Que Moisés, un hombre cercano a Jehová, que hablaba cara a cara, usado grandemente por Dios para liberar al pueblo de la esclavitud, cercano y obediente por décadas, pero que en un punto decidió hacer el ministerio a su propia manera y no mostrar cómo Dios es santo. En Números 20, cuando el pueblo estaba sediento, Moisés decidió hacer las cosas a su forma. El Señor quería mostrar misericordia a Israel, y lo que hizo Moisés fue que le dio un regaño fuertísimo al pueblo. Se atribuyó a sí mismo la obra del Señor. No sé si recuerdan ese pasaje, pero Moisés dice: ¿quieren que le saquemos agua de la piedra? Atribuyéndose él la obra del Señor. Y no siguió al pie de la letra la instrucción, porque Dios le dijo que le hablara a la piedra, y Moisés le pegó 2 veces a la piedra. Alguien podría decir como: no estuvo tan grave. O sea, las consecuencias están muy fuertes. Pero este es un recordatorio que tiene que hacernos temblar, para recordar que estamos hablando del Dios Santo. ¿Y por qué digo que Él no hace acepción de personas? Porque si tú reconoces quién es Moisés, y Dios decidió disciplinar a Moisés de esa manera, lo que está diciendo es que, ¿sabes qué? Yo no tengo aquí mis favoritos. No es que tú tienes una excusa para pecar. Y eso tiene que guardarnos en santidad. En Números 20 se relata esta historia,
Y aquí hay dos principios potentes. Dios no hace acepción de personas y si tú no lo santificas, Él se santificará a sí mismo. Santificar a Dios significa hacerlo resaltar como lo que Él es, santo, diferente y trascendente. Y cuando Él nos manda algo, necesitamos con toda fuerza intentar obedecerlo. Y esto es durísimo cuando Dios lo hace con uno de sus líderes. Cuando Dios disciplina a alguien que Él mismo ha usado. Eso es fuerte, es difícil. Hemos experimentado esas experiencias de ver que Dios puede usar a alguien, pero luego cuando lo disciplina, ese mismo que ha usado, es sumamente fuerte y nos hace temblar a todos los demás. Para entender que Dios es santo. No es según nuestras reglas, no es según nuestras formas, no es según nuestro sistema religioso. Él se santificará a sí mismo. Y aquí quiero aclarar, no es que Moisés perdió su salvación, pero fue disciplinado. Y en la experiencia de su vida, él no pudo entrar a la tierra prometida. Fue disciplinado fuertemente. Si decides hacer las cosas bajo tus propias reglas, Dios se santificará a sí mismo y no va a hacer diferencias contigo. Moisés fue disciplinado fuertemente por no santificar a Dios. Y eso por supuesto nos hace temblar, porque si le pasó eso a Moisés, ¿qué piensas que nos puede pasar a nosotros? Miren, ¿saben qué? Cuando pienso en esto, yo creo que lo único que nos queda es suplicar, Señor, ten misericordia de nosotros, ayúdanos a ser obedientes. Comúnmente al grupo de la iglesia en Cali, que están liderando, yo les digo, miren, solo vamos a poder cantar victoria el día que nos estemos muriendo, ya ese último día, y que podamos decir, gracias Señor porque corrimos la carrera, tú nos permitiste ser fieles a nuestras esposas, fieles a tu palabra, y ese día podemos cantar victoria, ¿sí? El día que ya estamos por entregar el último suspiro. Gracias Señor. Por ahora estamos apenas comenzando. La carrera es larga, la vida cristiana es una maratón larga. Hay personas que piensan que es una carrera de velocidad de 100 metros y no es una carrera de velocidad, es una maratón larga. Y necesitamos correr con esa perspectiva, correr con la perspectiva de vivir en santidad hasta el final y que el Señor nos ayude. Gálatas 6:7, no os dejéis engañar, de Dios nadie se burla, pues todo lo que el hombre siembre, esto también segará. Y el último punto, número 7, la santidad demanda reconocer que el creyente tendrá pecado remanente. Miren el versículo 25 en Deuteronomio 4. Cuando hayáis engendrado hijos y nietos y hayáis permanecido largo tiempo en la tierra y os corrompáis y hagáis un ídolo en forma de cualquier cosa y hagáis lo que es malo ante los ojos del Señor vuestro Dios para provocarle a ira, pongo hoy por testigo contra vosotros al cielo y la tierra, que pronto seréis totalmente exterminados de la tierra donde vais a pasar el Jordán para poseerla. No viviréis por mucho tiempo en ella, sino que seréis totalmente destruidos. Y esto por supuesto es completamente doloroso, porque Moisés les está diciendo obedezcan, pero inmediatamente le dice ustedes no van a obedecer. Ese fue el destino de Israel. Y miren el versículo 27. Y el Señor os dispersará entre los pueblos y quedaréis pocos en número entre las naciones donde el Señor os llevará. Y allí serviréis a dioses hechos por manos de hombre, de madera y de piedra, que no ven ni oyen, ni comen, ni huelen. Y por supuesto este pasaje está dado a los israelitas de manera inicial, pero yo creo que tiene ciertas implicaciones para nosotros bajo el nuevo pacto. Y es la realidad de aunque somos separados, santificados posicionalmente, en esta santificación progresiva, el cristiano va a tener momentos donde peca. Y realmente decir que vamos a tener momentos donde peca suena como algo como esporádico. No, realmente pecamos todos los días contra el Señor, aún en este camino. Pero es muy importante entender que en la santificación progresiva el cristiano aún peca. Porque si no entendemos eso, entonces la lucha contra el pecado no va a ser de la manera adecuada. ¿Sí? O por ejemplo, usted no va a entender por qué su esposo
que el Señor lo salvó, aún peca. Hay esposas que a veces cuando llegan a la consejería describen a su esposo y pareciera que no entendieran que aún es un pecador. Piensan que ya no va a volver a pecar o creen en la perfección cristiana. Bueno, no, eso no es la verdad. Aunque el Señor nos llama a la santidad, pues nosotros todavía tenemos un remanente de pecado en nuestra vida. Vendrán momentos de pecado, de caídas, de faltas a Dios, y es mejor saber esto para entender cómo funciona la dinámica de la santificación. ¿Qué tiene que hacer entonces un creyente en ese proceso de santificación progresiva cuando peca? La respuesta está en el versículo 29. Cuando ellos hubieran pecado, hubieran recibido la disciplina de Dios, miren lo que dice el versículo 29. Pero desde allí buscarás al Señor tu Dios y lo hallarás si lo buscas con todo tu corazón y con toda tu alma. En los postreros días, cuando estés angustiado y todas estas cosas te sobrevengan, volverás al Señor tu Dios y escucharás su voz, pues el Señor tu Dios es un Dios compasivo, que no te abandonará, ni te destruirá, ni olvidará el pacto que Él juró a tus padres. ¿Qué es lo que está diciendo acá? Tú ciertamente vas a pecar contra Dios, pero cuando estés ahí, entonces vuélvete al Señor de todo corazón y Él está listo para perdonar. Es realmente lo mismo que dice 1 Juan 1:9, que si confesamos nuestros pecados, Él es fiel y justo para perdonarnos y limpiarnos de toda maldad. Ciertamente en este camino de santificación pecaremos, pero necesitamos volvernos al Señor una y otra vez. Cuando el Señor nos llamó a la santidad, nos llamó a una vida de arrepentimiento constante y continuo, sabiendo que por Jesucristo podemos ser perdonados una y otra vez en su gracia. Bueno, hermanos, es mi oración que Dios use su palabra para traer un despertar espiritual en medio de todos y recordar que la santidad demanda seguir la palabra al pie de la letra, que la santidad demanda guardar un testimonio externo, que la santidad demanda guardar un testimonio interno, que la santidad demanda ser proclamada a las siguientes generaciones, que la santidad demanda guardarse de toda clase de idolatría, que la santidad demanda recordar que Dios no hace acepción de personas y que la santidad demanda reconocer que el creyente tendrá un pecado remanente, pero el perdón siempre está disponible para aquel que confiese su pecado. Oremos. Gracias, Señor, por tu bondad y misericordia. Gracias por la santificación que has hecho en nosotros al apartarnos para ti y por la santificación progresiva que estás haciendo en nuestra vida. Te pedimos por favor que nos guíes, que nos fortalezcas y te damos gracias porque no somos aceptos, porque guardamos perfectamente tus mandamientos, sino porque Jesucristo los obedeció perfectamente en nuestro lugar. Gracias porque la culpa que nosotros teníamos y el castigo que nosotros merecíamos también fue pagado por Él en la cruz. Y gracias porque por su resurrección nosotros también vivimos y viviremos eternamente. Te damos gracias, Señor, por la bondad que nos has mostrado. Te pedimos, Señor, que nos ayudes a perseverar. Te pido que nos bendigas en el nombre de Jesucristo. Amén.